terminamos indicando que no podemos decir que a Dios le damos ni le ofrecemos algo, sino que el privilegio está en que lo que nosotros demos a Dios, Él lo acepte. Cuando Dios acepta lo que usted y yo le damos, le ofertamos, le llevamos, realmente nosotros somos los honrados. No es Dios. Ahí es que estamos nosotros equivocados. Claro, nosotros con nuestra actitud lo que queremos es eso, darle gloria y honra a Dios y reconocer su grandeza. Por eso le damos de lo que tenemos, lo que podemos ofertar. Pero realmente la honra es a nosotros. ¿Desde qué punto de vista? De que nosotros somos los honrados al que un Dios tan grande y poderoso como Jehová Dios de los ejércitos nos haga el favor de recibir algo de nosotros, cuando ciertamente, y eso lo sabemos, Él no necesita absolutamente nada. Nada necesita Dios de nosotros. Es el dueño del oro y la plata. Él es dueño del mundo. Así lo dice el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que de Dios es todo, hasta nosotros somos de Dios. Cuando Dios nos acepta algo, pues debemos darle gracias a Él por darnos esa oportunidad. Hoy vamos a hablar sobre la defensa del sacerdocio. La defensa del sacerdocio. Miren, hoy en la iglesia el sacerdocio ya no se restringe, como hemos dicho, a unos pocos, ni a un grupo. El sacerdocio le corresponde a todos. El fracaso de Israel radicaba precisamente en que el pueblo de Dios y los sacerdotes se separaron. Hubo una separación, lo cual es muy diferente en el día de hoy. Hoy es distinto. Yo diría y exclamaría que el Señor tenga misericordia de nosotros, que no haya realmente separación entre el pueblo de Dios y sus sacerdotes o líderes en la iglesia de hoy. En la iglesia, quienes constituyen el pueblo de Dios son sus sacerdotes. Es decir, aquí no hay una división, sí desde el punto de vista jerárquico, sí desde el punto de vista de que en la iglesia, como un cuerpo que somos, hay diferentes posiciones, pero no desde el punto de vista de sacerdocio, del servicio. Y dentro de ese servicio, esa clase mediadora que quiere representar a los demás. Por eso decimos que hay que defender el sacerdocio, es decir, que hay que eliminar de manera definitiva, hay que erradicar a esas personas que quieran ser mediadores de otros delante de Dios, porque todos ya podemos serlos. Eso fue lo que hizo Cristo. Cuando ese velo del templo se rasgó en dos, cuando quedó expuesto libremente el lugar santísimo a todo aquel que estuviera en el templo, a partir de ahí todos nosotros tenemos acceso libremente al Señor. Yo me he puesto a imaginarme, porque hay cosas en la Biblia que se expresan, se dicen, y uno tiene que imaginarse muchas cosas para poder ver realmente lo que en ese momento pasó, y si le toca explicárselo a alguien, también explicarlo mejor. A la hora que Cristo muere, son las 3 de la tarde. A esa hora era la hora precisamente del sacrificio que hacía el sacerdote a diario. Este sacerdote no podía penetrar al lugar santísimo. Recuerden que lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Yo me imagino y pienso que este sacerdote, cuando está ofreciendo su sacrificio,
que en ese mismo momento Cristo muere, entrega su espíritu, se abre el velo, se rompe el velo y hay acceso al lugar santísimo. Yo me imagino que este sacerdote que estaba trabajando en el sacrificio diario de las 3 de la tarde, diría: ya yo soy muerto, porque mis ojos acaban de ver el lugar que está reservado solo para el sumo sacerdote una vez al año. Sin embargo, no ocurrió así. Sin embargo, este hombre no murió. ¿Por qué? Porque ya Cristo era quien había dado el acceso. Ya Dios, que antes de esa ocasión, de ese momento, de ese sacrificio perfecto de Cristo, era capaz de matar a cualquiera que se tomara libremente la prerrogativa de hacer algo que correspondía al sacerdote o al sumo sacerdote. Ya no había a partir de ahora ningún castigo. Por esa razón me imagino y pienso, como estando en ese momento y en ese lugar, que el sacerdote, al ver que frente a sus ojos se abre la cortina, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, cuando él ve esto piensa que va a morir. ¿Por qué? Porque ya mis ojos han visto lo que no debían ver, lo que estaba vedado para mí, lo que yo no puedo de ninguna manera transgredir. Sin embargo, aunque ha sido en contra de mi voluntad, pero miré hacia adentro. Recuerden el caso de Usa que mencionamos ayer. Él lo que hizo, yo diría que lo haría por instinto, cuando quiso agarrar el arca para que no cayera, y murió fulminado. Yo me imagino que este sacerdote diría: bueno, yo no quise ver esto, pero ya estoy viendo el lugar santísimo, me morí ahora mismo. Sin embargo, reitero, esto no pasó, porque eso fue lo que Cristo hizo para todos nosotros. El Señor dejó abierta, franca entrada, franca puerta, para que todos nosotros, sus hijos, tengamos acceso a Él, y todos ya, a partir de ahí, somos sacerdotes. Entonces, la cantidad de sacerdotes debe equivaler a la cantidad de hermanas y hermanos que existimos hoy dentro de la iglesia de Dios. Todos para ofrecer sacrificios espirituales y sacrificios de alabanza. Antes, el sacrificio de los sacerdotes, ya sabemos, eran animales. Pero ya Cristo murió, sacrificio perfecto, definitivo. Entonces ya nosotros como sacerdotes no vamos a ofrecer el tipo de sacrificio que antes se ofrecía. Ahora nosotros vamos a ofrecer sacrificios espirituales y sacrificios de alabanza a Dios. Por eso usted ve que hay muchos hermanos que cuando avivan al pueblo dicen: hermano, hagamos o hagan sacrificio de alabanza. Para que entendamos, a esto se refiere. Ese es el sacrificio que, como sacerdotes de Dios, hombres y mujeres que hoy le sirven al Señor, nosotros hacemos hoy día. Y qué bueno, señores, que ya Dios nos liberó de todos esos rituales, que ya Dios quitó todas esas cosas que, como dice el escritor de Hebreos, todas miraban hacia Cristo. Todas estas cosas lo que hacían era que observaban lo que había de venir, lo perfecto, que fue el Señor, que llegó en su tiempo y en su momento. Entonces usted y yo estamos llamados a defender este sacerdocio. Jamás podemos ni debemos volver a aquel tipo de sacerdocio, donde una clase, llamado los sacerdotes, intervenían entre Dios y los hombres. Ya no debemos hacerlo así. Ya todos somos delante de Dios iguales. Ya usted y yo podemos ir directamente al Señor. Que nosotros respetamos a nuestros líderes. Claro que sí. No podemos ser irrespetuosos. No podemos decir: no, ya yo soy un sacerdote igual que usted. No. Todos somos sacerdotes, pero siempre hay una jerarquía, la cual hay que respetar, la cual hay que obedecer, a la cual hay que seguir, porque es a quien Dios, ¿verdad?, se revela a nivel de grupo,
Dios se revela directamente a ti como persona. Pero a nivel de comunidad, de grupo, hay un líder que es al que Dios mira. Fíjense que en la iglesia del Apocalipsis, cuando se habla del pastor, se le llama el ángel de la iglesia. Y cuando Juan tiene esa visión, todo lo que respecto a esa iglesia va a pasar, se dice, escribe al ángel de la iglesia. Es decir, escríbele al líder, escríbele al pastor. Pero todos somos sacerdotes. Ahora, no debemos confundir, por esa razón es que Dios nos ha dado, señores, conocimiento, nos ha dado un cerebro, una cabeza para pensar y usar la lógica. Esa es la diferencia entre nosotros y el animal irracional que actúa en base a instintos. El hecho de que sepamos que ya Cristo, a través de su gracia, por la muerte en la cruz del Calvario, se rompe el velo, tenemos acceso al lugar santísimo, todos, lo que Dios quería se cumplió a partir de ahí. Eso es una cosa y debemos valorarla. Por eso decimos, hay que defender este sacerdocio. No podemos volver a aquel tipo de sacerdocio donde era una casta, donde era un grupo que estaba de por medio entre Dios y el hombre. Sí tenemos líderes, incluso usted en ocasiones le puede pedir la oración y decirle a una persona que le ministre, que ore por usted, que le acompañe en una situación difícil que usted esté llevando. Problemas quizás matrimoniales, problemas de pleitos entre padre, hijo, madre, hijo, entre familiares, incluso hasta con algún conocido o vecino. Conozco de casos donde pastores han intervenido y han llevado la situación en consejería, en ayuda, hasta salir. Claro que sí. Aunque seamos todos sacerdotes, debemos reconocer la jerarquía que hay en la iglesia del Señor. Recuerde que el apóstol Pablo, como apóstol, sembró muchas iglesias en muchos lugares y donde quiera él dejaba gente posesionada como líder o líderes de esa comunidad. Entonces, aunque tanto los hermanos de la iglesia como ese o esos que se nombraron como ancianos o líderes, todos delante de Dios son sacerdotes, porque eso fue lo que vino a hacer Cristo con todos nosotros, esta gente es reconocida no solamente por quien la posesionó ahí, que en este caso era el apóstol Pablo. Hoy día son los concilios, si la iglesia pertenece a algún concilio o institución, o puede ser, si es una iglesia independiente, un líder de respeto, un líder de renombre, un líder de testimonio en la comunidad, en el lugar, que reconociendo a esta persona le da su bendición, le ministra, ora por ella, le unge para que esta persona pueda ejercer el liderazgo dentro de sus hermanos, pero no como una persona o un grupo de personas que para este grupo llegar a Dios tenga entonces que pedirle a ellos que oren y le clamen a Dios para que Dios vea sus necesidades. Ese tipo de sacerdocio fue erradicado. Si volvemos a lo mismo, entonces de más murió Cristo. Si volvemos a lo mismo, entonces nosotros estamos rechazando esa gracia del Señor que no solo se limitó a la salvación. La gracia de Cristo no se limita solo a morir por nosotros para salvarnos, sino que además de esa salvación nos da acceso directo a todos nosotros como sacerdotes de Dios a esa gracia. A tener nosotros esa honra, ese honor de ir directo delante de Dios y que Él acepte nuestras ofrendas, que Él acepte nuestros sacrificios espirituales de alabanza. Ya no sacrificios de becerros, de ovejas, de paloma, de lo que fuere, sino sacrificios de alabanza. Por esa razón, el que es creyente y tiene plena conciencia de que es un sacerdote delante de Dios, sacrifica delante de Dios hasta
incluso buscando su purificación y su acercamiento a Dios, sacrifica a Dios su comida. De ahí vienen entonces los ayunos. Dice, Señor, yo voy a hacer un sacrificio, voy a ayunar delante de ti. Porque ya no vamos a matar animales ni nada. Pero sí podemos sacrificar a Dios muchas cosas. Voy a poner mi cuerpo en sacrificio delante de ti. ¿Cómo? Ayunando. Que dicho sea de paso, siempre he dicho que el que ayuna tiene doble beneficio. Está el espiritual, de su fortalecimiento espiritual, de su acercamiento a Dios, cosa que nadie puede negar. Todo el que ayuna, todo el que ha ayunado sabe que su situación cuando usted se aparta en oración y en ayuno es diferente a cuando usted lleva una vida secularizada, de mucho trabajo, de desasosiego, de problemas. Sin acercarse a Dios, así mismo se va carnalizando. Y cuando llega el problema, cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, más fácil sucumbe. ¿Por qué? Porque su respuesta no va a ser espiritual. Usted lo que ha estado es impregnándose, llenándose de cosas del mundo seculares, no necesariamente malas, pero no tiene ese arraigo espiritual para cuando venga la prueba, la tentación, resistirla en base a la palabra, sino que la va a resistir con su fuerza humana, con su conocimiento lógico de ser humano, con sus capacidades humanas. Y con el diablo no se pelea de esa manera. La Biblia dice que nuestro pleito no es contra sangre y carne. La pelea de nosotros es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El pleito de nosotros verdaderamente es espiritual. Entonces, para enfrentarlo debe ser con armas espirituales. Que también lo dice la Biblia, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar, destruir fortalezas. Entonces, este sacerdocio, señores, hay que defenderlo. Tenemos que defender ese sacerdocio que impuso el Señor. Antes existía aquel de los sacrificios y todas esas cosas. Que de verdad, mire, yo le agradezco a Dios que nos liberó de eso. Usted se imagina que uno tuviera que estar a diario en ese tipo de cosas y tener que cumplir esos requisitos que Dios impuso al hombre para poder llegar donde Él. Gloria y gracia a Cristo, señores, que nos ha liberado. Gloria y gracia a Cristo que nos libertó. Por eso canta, alguien se inspiró y dijo, yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Esa libertad nos la trajo el Señor y ya el asunto para nosotros es diferente. Si una iglesia carece de acceso directo a Dios, no es iglesia. Repito, si una iglesia carece de acceso directo a Dios, si le ha impuesto a usted personas o una persona que es la que tiene que ir a Dios por usted y a quien usted tiene que contarle sus cosas para que sea él o ellos que intervengan delante de Dios, no es iglesia. Será cualquier otra cosa, pero no es iglesia. Señores, hay que estar claro. Y no importa el nombre que tenga. Y no importa el tiempo que tenga. Cualquier iglesia o lugar, vamos a decir, en cualquier lugar donde se necesite a alguien de por medio para acercarse, llegarse a Dios, eso podrá llamarse de cualquier forma menos iglesia, porque ese no es el sacerdocio que hay hoy día. Toda iglesia, toda congregación debe tener acceso directo a Dios para cada uno de sus miembros que son sacerdotes de Dios. Por esa razón, las iglesias nuestras están abiertas, disponibles para que el que quiera llegue y se vaya directo al altar. Ese altar es como si fuera el lugar santísimo de aquellos tiempos, donde solamente el sumo sacerdote penetraba. Ahora no. Ya Cristo rompió ese velo y todos nosotros podemos acceder de manera directa a nuestro Dios y contarle nuestra situación.
contarle nuestras penas, hablarle a Él de manera directa. Tengamos presente que no hay iglesia si el sacerdocio no es universal. No hay iglesia si el sacerdocio no corresponde a todos. La nación de Israel por eso fracasó, porque el sacerdocio, aunque Dios quiso en principio que fuera para todos, ellos con su accionar lograron que fuera solo de un solo grupo, de una sola tribu, y ya lo hemos dicho, la tribu de Leví. De ahí entonces que los levitas eran esa casta que heredaban, o de donde solamente podían extraerse los sacerdotes en el pueblo de Israel. Ahora, esto lo estamos diciendo y lo dice la Biblia, pero usted tiene que cogerse esto en serio. Porque es el problema que hay personas que Dios les da la cosa, algo sagrado, algo poderoso. Fíjese que antes, repito, Dios aniquilaba a cualquiera que intentara fuera de la tribu de Leví hacer las cosas propias de sacerdotes, y esa gente eran eliminados. Hasta los mismos sacerdotes, si no se tomaban en serio este trabajo, podían ser muertos. Desde el sumo sacerdote hasta el que nombraran recientemente. Entonces, si Dios nos ha dado, señores, este privilegio, si Dios a través de Cristo, señores, nos ha dado tanto. Mire, si uno se sumerge en la palabra de Dios y ve la importancia de este sacrificio de Cristo, si ve la importancia de lo que el Señor logró para nosotros a través de su muerte en la cruz del Calvario, nosotros deberíamos vivir todo el tiempo de rodillas. Deberíamos vivir todo el tiempo dándole gracias y gloria a Dios por todo lo que Cristo logró a través de ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Porque, repito, no solamente nos dio la salvación, que fue lo principal, sino que nos dio acceso libre y nos convertimos todos en sacerdotes de Dios. Y ya no tenemos, primero, ni que ir a Dios por medio de nadie, pero tampoco tenemos que estar sacrificando animales para que Dios nos perdone. Ahora nuestros sacrificios son espirituales, sacrificios de alabanza, ayuno cuando usted pueda hacerlo y como pueda hacerlo. Aquí retomo un tema de días atrás. Usted va a hacer el ayuno según su cuerpo se lo permita, según su cuerpo esté. Usted ve este ayuno de 40 días del Señor. Porque hay personas, mire, y yo les recomiendo, no se meta en largas jornadas de ayuno sin primero usted ver a su médico. Porque, señor, es que no todos nosotros podemos comparar nuestra salud con la del Señor. No porque Él fuera Dios. No porque Él fuera Dios. Vámonos a lo humano. La manera en que vivía el Señor es muy diferente a la nuestra. Te voy a empezar por varios ejemplos. Primero, las cosas que comían los judíos. Y el Señor más, porque como Dios, que fue quien hizo y creó todo, más que nadie tenía que saber qué cosas le podían hacer daño y cuáles no. Las cosas que comía el judío eran sumamente saludables. ¿Qué comemos hoy? Hoy comemos cosas que aunque tú la puedas elegir diciendo esto es saludable, están llenas de muchísimos pesticidas, de conservas, incluso cosas que tú dices, tú vas ahora mismo al supermercado, a cualquier lado, a coger una legumbre que es de la tierra y que es natural para tú hacer directamente, como decimos hoy, nuestro jugo verde o cualquier otra cosa para nuestra salud, pues eso puede que esté contaminado, que no pasaba en aquellos tiempos, donde no había la industrialización que hay hoy. Pero yo te pongo otro ejemplo respecto a la salud de mi Señor. Jesucristo no solamente caminó todo lo que caminó cuando estaba con los discípulos durante su ministerio, sino que desde antes lo venía haciendo. Durante esos 30 años que duró en su hogar, lo hacía.
era propio de esa gente. No todo el mundo tenía un vehículo. Recuérdense que María y José eran bastante pobres, tan pobres que en el rango de los sacrificios que se llevaban al sacerdote en aquellos tiempos, ellos llevaron lo mínimo. Óigame, lo mínimo que se le ofrecía al sacerdote. ¿Y sabe por qué? Porque eran pobres, pobres, pobres. Materialmente hablando, sí. Ellos llevaron, y lo dice la Biblia, lo que llevaron fue palomas para el sacrificio. Entonces, el Señor, por la cantidad de kilómetros que caminaba a pie, por la manera en cómo se alimentaba, por las calorías que quemaba trabajando su carpintería con José, es diferente a muchos de nosotros que nos pasamos un día entero sentados en un trabajo, en una oficina, que no sudamos porque o está el aire acondicionado o está la calefacción en aquellos lugares muy fríos que mantiene la temperatura ambiente y hay cero sudor. Es decir, no se quema ninguna caloría, que comemos y esa comida se convierte en grasa porque o estamos acostados o nos pasamos el día sentados o andando en un vehículo. Lo que indica que no hacemos nada de ejercicio. Entonces usted dice, voy a hacer el ayuno del Señor 40 días. Ajá. Eso se llama insensatez. Por esa razón hay los ayunos, como muchos dicen, el ayuno de Daniel, con puras legumbres. Hay otros que lo hacen en base a agua. No, que el agua es un alimento completo, no importa que sea un alimento completo, lo que usted entienda. Pero es que mi salud no me permite a mí hacer un ayuno. ¿Y qué es lo que ve Dios? Señores, Dios lo que ve toda la vida, y tenemos que entender eso, es el corazón. Es la intención que Dios juzga. Lo explicó ya con la ofrenda de la viuda. Todos esos ejemplos en la Biblia respecto a lo que Dios ve, yo te voy a poner más de un ejemplo, empezando con el de la viuda. Todos fueron a ofrendar. El Señor llevó a ellos al templo. Dijo, vengan acá mis hijos, vamos allí. Y lo llevó al templo. Al momento que la gente estaba ofrendando, ahí vieron ellos. Y cuando el Señor le dice, ¿quién dio más? Bueno, Señor, esa gente, mira cómo vaciaban esa cantidad de dinero. Y ustedes no consideran que la viuda dio, no, porque ella lo que dio fue una blanca. Si tuviste fue una monedita que ella echó. Ella no puede haber dado más que esos hombres. Dice el Señor, pues miren, ustedes saben que sí. Porque ustedes me están contestando en base a lo humano. Permítanme, yo estoy parafraseando de esta manera, ¿ok? La Biblia no lo dice así, pero permítanme para poder explicar, imaginarme esto de esta manera. Ustedes me están contestando según los parámetros humanos. Pero según el parámetro del que juzga, el único que puede juzgar y es el que acepta o no esas ofrendas, quien dio más fue ella. Porque la disposición de su corazón fue verdadera, fue honesta. Ella dio de verdad. ¿Saben por qué? Porque ella dio lo único que tenía como sustento, lo cual de no tenerlo le quitaba a ella la oportunidad de alimentarse, de comer, de tener algo. Ella se desprendió de lo que era su todo. Sin embargo, aquellos dieron mucho, sí, humanamente hablando, pero de lo que les sobraba. Entonces, ¿cuál ofrenda aceptó Dios? Para Dios, ¿quién dio más? La viuda. Porque Dios mira el qué, lo que ven los hombres, lo externo. Que tú te explotes, que tú te mates en un ayuno de 40 días, el ayuno del Señor. Que muchos, déjenme decirle, lo hacen y lo propagan y lo dicen, pero no es para glorificar a Dios, sino para que se diga que Arturo Cabrera, que fulano de tal, hizo el ayuno del Señor y ay, a ese hombre hay que adorarlo. Cuando la Biblia dice que es todo lo contrario. La misma Biblia dice, cuando usted ayune, únjase bien, báñese, lávese bien la cara, peínese bien bonito, bien bonita y salga a la calle de manera normal, que nadie ni siquiera se entere. ¿Por qué? Porque el ayuno usted lo está haciendo es para Dios.
No es agarrar y demacrar la cara de una manera tal y salir de greñado a la calle, que todo el mundo diga, pero ¿y qué es lo que? No, que estoy ayunando, tú sabes. Yo soy un siervo de Dios. No, esa no es la idea. Es hacer un ayuno acepto a Dios, y Dios conoce tu corazón y más que tú conoce tu salud. Entonces, si usted puede ayunar hasta el mediodía, hágalo hasta el mediodía. Si usted puede ayunar hasta las 3 de la tarde, hágalo hasta las 3. Si puede hacerlo hasta las 6, hágalo hasta las 6. Si puede hacerlo hasta el otro día, 24 horas, hágalo. Incluso hay gente que lo van haciendo de manera paulatina. Un día hasta el mediodía, 2 días, 3 días. Cuando pueden dicen, Señor, me siento bien, me hice un examen en estos días, estoy bien, mis triglicéridos, todo anda bien. Me voy a extender hasta las 3. Y usted va probando y Dios dándole fortaleza y de repente puede meterse en un ayuno de 24 horas sin agua ni nada y usted decir, óyeme, ¿cómo he avanzado? Porque las cosas, señores, se aprenden haciéndolas, pero hay una fe que es una fe calculada, no es una fe loca, que es la fe de Santiago. La fe sin obra es muerta. Tú vas a accionar en fe, pero chequea cuál es el ambiente, cómo está la cosa, para tú saber cómo la va a hacer. Porque Dios tiene una amenaza sobre nosotros, pende una espada. Que el Señor dice, si alguno destruye el cuerpo, yo lo destruyo a él. Porque ustedes tienen que saber, mis hijos, mis sacerdotes, que el cuerpo de ustedes es templo de mi Santo Espíritu, donde yo habito. Entonces tú no puedes venir de manera asesina, de manera alocada, porque para eso Dios nos dio un cerebro, para que pensemos, a meterte en 40 días el ayuno del Señor. No, es que el cuerpo y el físico de Cristo no era el mismo. Ese hombre se la pasaba caminando. Una vez registra la Biblia que él pidió un burro, un pollino, es decir, un burro joven. Una vez registra la Biblia. En ningún otro lado la Biblia habla de que Cristo andaba a caballo. Y lógico, cuando tenía que ir a un lugar que mediaba el mar, tenía que coger un bote, aunque no era necesario. Recuérdense que caminó en el agua. Ahora el Señor no vino a fantamosear. El Señor no vino a dársela, que era lo que el diablo quería. Pero ven acá, la Biblia dice que los ángeles te sostendrán, tírate de allá arriba. No, el Señor no vino a hacer un circo. Por eso es que el Señor obra en la necesidad cuando es necesario. Por eso yo digo, usted tiene que ir al médico, vaya a su médico. Usted tiene que buscar el auxilio de alguien para que le ayude, vaya. Ahora, cuando haya que tener fe, porque ya el humano no puede, vaya a Dios. No es que yendo al médico tú no estás yendo a Dios, tú estás yendo a Dios. Porque la ciencia y a ese médico los hizo Dios a ambos. Son medios que Dios nos dio, como hizo con el pueblo de Israel. Le dio muchas plantas y demás para que curaran sus enfermedades. Pero en ocasiones intervenía Él, como dije días atrás, si no hay agua en el desierto, lo va a poner Dios a darle una clase de H2O, que es el oxígeno con el hidrógeno. Ellos no necesitan eso, ni tienen laboratorio para chequear esas cosas. Dios simplemente le dijo, aquí, o se dijo a sí mismo, aquí se necesita un milagro, porque esta gente no tienen de dónde. Entonces le dio agua de la roca. Pero de donde tú tienes la oportunidad, porque Dios de alguna manera te lo haya provisto, pues échale mano a eso. Esto, señores, actuar con la lógica y conocimiento que Dios nos dio. Porque el evangelio no es para locos. Si hay gente cuerda en este mundo, es el siervo, el Hijo de Dios, que la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. El sacerdocio, por tanto, el sacerdocio de hoy, donde todos tenemos acceso a Dios, donde usted puede hacer sacrificio de alabanza, de adoración, de ayuno. Esos son los sacrificios de hoy. Debemos defenderlo. No deje que nadie le quite a usted esa oportunidad. Israel fracasó, pero la iglesia no debe caer en lo mismo. No debemos dejarle el sacerdocio a 2 o 3. O a gente que se dé la prerrogativa de que ellos pueden interceder por ti delante de Dios. Dígale, no, Señor.
Ahora, vuelvo y repito, una cosa es que usted a una persona le pida la oración, sea un pastor, sea un hermano, que usted ve que es una persona, que uno de esos sacerdotes de Dios de hoy día, que usted ve que sacrifica ayuno al Señor, alabanza a Dios, que es una persona que de la semana, cosa que yo recomiendo, saque por lo menos un día. Hay gente así, y ese día, mire, apagan celular y de todo. Yo conozco personas así, hoy día. Yo recuerdo que una vez yo tenía una emergencia con un sobrino mío que había caído preso y necesitaba dentro de las diligencias a alguien cristiano que intercediera en algo que necesitábamos dentro de todas esas diligencias que había que hacer. Y esa persona dice, mira, yo no sé ni cómo te tomé el teléfono, pero a esta hora estoy en la iglesia y después que hable contigo voy a apagar el aparato porque fue que no lo apagué. Voy a apagar el aparato, estoy en la iglesia, hoy es mi día de retiro. Recuerdo yo que era martes, no se me olvida por esa conversación que tuve con él. Y déjenme decirle que no me sentí mal, necesitaba la ayuda de ese hermano, porque él trabajaba para la institución donde estábamos haciendo la diligencia, para que este muchacho pudiera salir, porque ya estaba todo arreglado para su salida de ese, no fue realmente preso, sino detenido. Me dijo, yo lo siento, pero sí me dio una ayuda. Mira, llámate en la institución a fulano de tal y dile que yo soy amigo tuyo, que por favor si puede tener la condescendencia para que te agilicen la salida. Pero ¿qué quiero señalar aquí? Que esa persona ese día lo tenía consagrado para Dios y se apartaba totalmente, señores, porque si nos llevamos de los afanes, no vamos a poder sobrevivir. Por eso dice el pastor Manuel Rivera, en mi ciudad natal, de las Asambleas de Dios, que él anhela ser el hombre que él era cuando él inició el ministerio, donde él sacaba tiempo de adoración, de oración. Dice, hermano, ahora metido en todo este maraña de administración, de posición dentro del concilio, dentro de la iglesia, uno pierde ese acercamiento a Dios. Y tiene que estar que en una reunión, que en una actividad, y se olvida de que uno tiene una vida espiritual y que como pastor debe alimentar para poder alimentar a los hermanos. Entonces era un día sagrado para ese hermano del cual le hablo, y debe ser un día sagrado para usted y para mí, sacar por lo menos un día de consagración total. No tiene que ser ni domingo ni sábado, el día que usted pueda. Si es, por ejemplo, su día libre de trabajo, aproveche y diga, bueno, yo hoy tengo que lavar, tengo que hacer cuantas diligencias, ¿verdad? Entonces, ese día, usted sabiamente saque hasta una hora para usted mantener su consagración, estar con que el Señor lo va a entender, porque recuerden lo que dije, Dios lo que ve el corazón, no es el sacrificio de la gente religiosa que te dice a ti que para que Dios te acepte como la gente loca, tú tienes que caminar de rodillas, en pocas palabras, tú tienes que maltratarte, que flagelarte, como hacen los religiosos y los paganos. Porque ¿qué fue lo que hicieron aquellos profetas de Baal cuando estaban discutiendo con Elías cuál era el Dios verdadero y que iba a mandar a bajar fuego? Ellos se flagelaron el cuerpo ante Baal, porque ese era el tipo de sacrificio que le enseñan esos dioses sanguinarios. Elías simplemente tuvo que clamar a su Dios y descendió fuego. Por eso yo te digo, métete con Dios, haz tus ayunos, saca tu día de consagración y tú verás que lo que pase en secreto con tu Dios, Dios te lo va a recompensar en público. Y recuérdate que todas las acciones que tú hagas, lo que Dios ve es tu corazón. No es para tú romperle los ojos a nadie, no es para que nadie vea, por ejemplo, tu prosperidad, ser un lío y meterte en un vehículo más caro de la cuenta, en una casa que quizás tú no puedas soportar en el aspecto del pago, en ropa tan cara que tú sabes que tu economía no te da. Esa no es la idea del sacerdote de hoy. Es de una gente que va acorde con los parámetros de lo que es un verdadero creyente,
y sacrifica a Dios, sí, alabanza. Sacrifica a Dios ayuno y un sinnúmero de cosas, pero en lo demás usted no tiene que estarse sacrificando para demostrarle a los demás. Y usted verá, hágalo de esa manera. Y en la medida que usted se acerque a Dios, que busque a Dios, el Señor va a empezar a hacer la obra en usted como tiene que hacerla. Y no solo en usted, también la va a hacer en todo el que esté en derredor de usted. Porque esa es la ventaja del sacerdote que busca a Dios. Que no solamente Dios le ayuda a usted, no solamente Dios le bendice a usted, sino que también por medio de usted bendice a otros. Porque cuando usted tiene que orar por la situación de alguien necesitado, cuando usted tiene que orar por una persona que lo llama porque alguien está endemoniado, todos esos beneficios de esa búsqueda suya con Dios, de ese acercamiento de usted a Dios, benefician también a terceros. Y ahí está la respuesta de lo que mucha gente pregunta: ¿por qué hoy no hay los milagros que habían antes? ¿Por qué hoy los hombres de hoy no hacemos las proezas y prodigios que hacían la gente antes? Bueno, porque hoy, y mientras más pasa el tiempo, hay más cosas que nos quitan la vista de Dios. Hay más cosas que nos distraen. Ahí está el televisor, están los celulares, están los parques. Donde quiera hay diversión y la gente, mire, si usted y yo calculáramos la cantidad de veces o de horas que nos pasamos entre todas esas cosas que son entretenimiento, nos asombraríamos. Y tú calcula, ven acá, y en el día, ¿cuántas veces fui yo a mi cama y me arrodillé delante de Dios para orar? ¿Cuántas veces fui yo en la semana, en el mes, a la iglesia a entregarle a Dios mi ser, lo que soy por haberme dado la familia que tengo, los hijos e hijas que tengo, por haberme dado la bendición de estar vivo, viva y en salud? Pero espérate, cuando nos pasan las cosas le preguntamos a Dios que por qué. Somos sacerdotes carabelitas, somos sacerdotes huichiguachi, somos sacerdotes sin calidad delante de Dios. Y cuando pasan las cosas, Señor, ¿y por qué? No digo que Dios haga nada en venganza porque tú no te acerques. Las cosas van a llegar como quiera. Claro, también hay protección de Dios. A veces te puede llegar algo, pero Dios te protege a ti, a tus hijos. Porque recuérdate que Dios tiene compromiso con el que se compromete con Él. Y Él protege a tu familia ante tu oración. Él te protege a ti ante tu oración. Y tenemos mucho testimonio de gente que Dios le ha protegido. Porque son gente que le sirven a Él. Y los ángeles de Jehová acampan en derredor de esa gente. Una vez conté, y te lo voy a decir ahora breve, para ver si me enmarco dentro del tiempo de esta disertación. Del caso de la pastora Carmen Félix de Franco. Ya murió hace bastante tiempo. Ella vivía en mi país. Los que son de República Dominicana sabrán que existe una esquina formada por la París con Duarte. Un lugar muy populoso, mayormente de negocios, pero también hay casas, hay apartamentos. Ahí vivía ella y pastoreaba en el Espaillat. Y un día, llegando a su casa, en la noche oscuro, luego de un culto nocturno domingo, ella llegó y entró normal, pero al día siguiente, lunes, esto es increíble, señores, se aparecieron donde ella, a su casa, dos hombres, dos muchachos, y le dijeron: señora, ¿quién es usted? Y ella le dijo: yo soy Carmen Félix, pastora. Ellos dijeron: nosotros sabíamos que alguien era usted. Dice ella: ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Anoche, señora, nosotros teníamos que venir. Yo no quería, pero mi compañero me dijo que teníamos que venir a hablar con usted y a saber sobre todo quién era usted. ¿Por qué? Porque esa es una zona de delincuentes. Y cuando hablaron con ella, que ella le pregunta que por qué razón la están indagando, preguntando, ellos dicen: mire, anoche cuando usted llegó anoche en la noche, ¿verdad? Dice: sí, del culto. Dicen ellos: mire, nosotros la íbamos a atracar.
Nosotros íbamos para encima de usted con cuchillo en mano. Y usted estaba sola. Sí, yo vine sola. Dice, pero mire, cuando nosotros nos íbamos a acercar a usted, aparecieron de la nada, que no sabemos, 2 policías, pero hombres bastante altos, y en lugar de revólver, de pistola, tenían espada. Y eso hizo que nosotros retrocediéramos. Y nos quedamos mirando a ver qué era lo que pasaba. Y esos hombres no se apartaron de usted hasta que usted abrió esa puerta de hierro y entró a su casa y cerró. Y nosotros no nos quedó más que salir huyendo. Hermano, y esto fue tremendo. La pastora fue a contar ese testimonio de estos hombres que ellos mismos se lo dieron. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y defienden. No de cualquiera. No de aquellos que Dios les ha dado el sacerdocio a través de esa muerte de Cristo. Algo tan serio y lo tenemos como algo común. Como algo ligero. Y vivimos como si no tuviéramos necesidad del Señor. Por eso todas las situaciones que nos llegan las enfrentamos carnalmente. ¿Con qué? Con la bocaza, con los puños, con el intelecto humano, y no hay nada espiritual. Y no todo se enfrenta así. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pleitos del ser humano son espirituales. Es el diablo quien está de por medio. Entonces, este tipo de sacerdocio hay que protegerlo. No se debe permitir la existencia hoy día de una clase mediadora. No debemos aceptar eso dentro de la iglesia del Señor. Necesitamos ver que la iglesia es el lugar donde todo hijo de Dios es un sacerdote. No podemos permitir que una persona o varias monopolicen el servicio espiritual. Dios no habla solamente a unos cuantos, sino que Él habla a todos. Aquellos que se acercan a Él para que le solucione sus problemas espirituales. La clase mediadora no tiene lugar en la iglesia de hoy. Todos somos delante de Dios sacerdotes, nación santa. Esto no es solamente de un grupo como antes. Repito, una cosa es el liderazgo en una iglesia que hay que respetar, que hay que seguir, a quien hay incluso que pedirle consejo, porque para eso están los pastores. Para dar cuidado, protección, alimento espiritual. Pero no debe jamás impedirle a usted que se arrodille a pedirle, a orarle a Dios de manera directa. Usted no tiene que irle a contar a ningún pastor ni a ningún líder su situación como para que sea él entonces que hable con Dios. No. Hay cosas que usted sí comparte, son muy suyas. Y usted va donde su líder, su pastor, y le cuenta, mire pastor, me está pasando esto, esto y esto, ayúdeme a orar. O venga a mi casa para que usted medie, para que usted ayude. Todo eso es válido. Pero acercarse a Dios, por eso es que mucha gente quisiera restaurar el sacerdocio de antes. Y vuelvo y repito, contra eso hay que luchar. ¿Por qué quisieran restaurarlo? Porque es muy fácil decirle al otro, mira, ora por mí. Que así hay gente. Ponen a todo el mundo a orar, pero ellos ni siquiera se arrodillan. A todo el mundo le dice, ora. Pero ¿y tú? ¿Estás orando? Que el problema es tuyo, que la situación es tuya, que tú eres realmente quien necesita ese auxilio de Dios. Porque Dios a quien necesita ver pidiendo es a ti. Que tú busques el refuerzo de los demás sacerdotes, que tú busques el refuerzo de los demás hermanos, de tus líderes. Excelente. Eso es bueno. Pero no que tú pongas todo el mundo a orar y que tú andes quitada de bulla por ahí. Eso sí es bueno. Pero para ti, y yo diría, ¿crees tú que es bueno para ti? Pero Dios, ¿qué es lo que ve? El corazón del que pide. El corazón del que clama, del que ruega. Y claro, ve a quien también lo hace por ti, pero tiene que ver en ti una necesidad. Qué bueno que yo tenga un propósito o que quiera algo de parte de Dios, que le esté pidiendo quizá una mejor casa, dinero para mejores estudios para mis hijos. Todo eso es bueno y válido.
Pero yo soy el primero que debo sacrificar alabanza delante de Dios. Sacrificar mi cuerpo en ayuno, en acercamiento a Dios, y pedirle a los hermanos también que me ayuden, que como sacerdotes de Dios que intervienen directo ante su presencia, igual que yo también le pida. Pero yo tengo, miren el caso de Cristo, para no irnos muy lejos. Cristo, cuando él estaba en agonía porque sabía que iba a tener que subir al monte Calvario, que ya iba a ser entregado, estaba en el huerto de Getsemaní. Ya él sabía que la orden había sido dada y que este grupo de soldados venía a buscarlo. Por eso dice la Biblia que sufría. Él sabía lo que iba a pasar, señores. El Rey de Reyes era bofeteado por hombres, a ser golpeados. Hubo uno que le dio y le dijo: profetiza quien te dio. Él sabía todo lo que iba a pasar, la ignominia que iba a pasar de parte de hombres pecadores, incluso creados por él, sus criaturas, abofeteándole y haciéndole cuanta. Era duro, la situación era fuerte. Y en esa parte humana de mi Cristo, él le pidió a sus discípulos que lo ayudaran a orar. Miren, acompáñenme en oración. Fue lo que le pidió a su gente. Y dice que se apartó él a solas. Él no le dijo oren y se quedó haciendo otra cosa. Él le pidió la oración y se apartó un poco más hacia adelante y oraba. Y dice la Biblia que su sudor, óigame, era una tensión, señores, que hasta estaba sudando. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, es decir, era un sudor espeso. Pero él estaba orando, estaba clamando. Él no puso a orar al otro y él se divertía. Él oró. ¿Por qué? Porque usted y yo somos sacerdotes. Todos podemos penetrar ante Dios y hay que defender este sacerdocio. No podemos volver atrás. Esta gracia de Cristo que nos dio salvación y acceso directo a Dios, tenemos que defenderlo. Como decimos nosotros, a uña y diente. No podemos hacer a un lado la gracia dada a la iglesia en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. No podemos desecharla como lo hicieron los israelitas. El sistema jerárquico procede del mundo desde ese punto de vista, porque la jerarquía, vuelvo y repito, es buena y existe. Hasta en el cielo hay jerarquía. Pero a ese tipo de sistema de que debe haber un grupo de sacerdotes que hablan a Dios y representan al resto, que es el pueblo, ya eso no existe. En esta gracia como cristiano, por esa razón, ame usted al pueblo de Israel. Quiera usted al pueblo de Israel. Ore por la paz de Israel. Pero muchas costumbres que tiene el pueblo de Israel, no quiera usted acatarlas, porque ya todo eso quedó en el pasado. Por eso el cristianismo es diferente. Aunque nos desprendemos de los judíos, nuestro Cristo era judío, pero hay un sinnúmero de costumbres que ellos todavía llevan a cabo, que ya nosotros no practicamos o que nunca hemos practicado. Muchas costumbres que ya pasaron porque Cristo las cumplió. Nosotros somos cristianos. Amamos al pueblo de Dios, oramos por el pueblo de Dios, queremos la paz de Israel. Y ya ustedes saben, cuando digamos que haya paz, dice Cristo que vendrá destrucción. Pero ame a Israel, ore por el pueblo de Israel. Pero usted es cristiano, usted es creyente. Ya volver a todos esos rudimentos y esas cosas pasadas, no. Ese sistema jerárquico de adoración a Dios por medio de otros, eso es idolatría. Porque usted está poniendo a un hombre por encima de usted. Y como si de ahí es que vienen, señores, de todo ese tipo de creencias. Gente como Jim Jones, como la tragedia de Guyana, como David Koresh. Y toda esa gente que se han erigido en Dios. Todavía no hace mucho, un tal apellido Miranda, puertorriqueño, que ya murió, también dijo que era Cristo. Y la gente le sigue. Es por todo ese tipo de enseñanza y de creencias erróneas que nosotros debemos desechar.
Por eso esto del sacerdocio hay que entenderlo. Usted es un sacerdote de Dios y cójase esto en serio. No se vea tan débil, no se ve. Lo que tiene sí es que acercarse a Dios. Lo que tiene es que allegarse a Dios y hacerlo de verdad, con sinceridad. Usted tiene que proponerse desde hoy en adelante vivir para Dios en esta tierra con el propósito de servirle. Porque eso es lo que hace un sacerdote, servir a Dios. Señor, yo te voy a servir. Voy a empezar a asistir a mi iglesia. Quizá no tenga costumbre, pero aunque sea un día, voy a empezar por uno. Voy a empezar quizá no sepa orar, pero yo voy a empezar aunque sea con 15 minutos de oración. Porque la costumbre hace ley. Cuando viene a ver ya tu hora y te pasa horas y horas orando y ni cuenta te das. Pero hay que hacerlo. Hay que ser sacerdotes. Ya vamos a culminar. Como cristianos tenemos que ejercer el sacerdocio. Solo entre los que han caído o han vuelto atrás y entre aquellos que andan según sus propios caminos puede ser necesaria una clase intermediaria. Es decir, cuando una persona necesita de Dios porque anda totalmente perdido y sin Dios, así esa persona necesita quien medie por ellos, quien le ayude, quien le conduzca al Señor, quien le guíe, incluso hasta para orar. Le dicen, ven, esta oración repítela, es valedero. Ahí esa persona necesita un sacerdote del pueblo de Dios, aunque haya sido sacerdote también y cayó. Pero cuando esa gente vuelve y quiere reinsertarse al servicio a Dios, a la obra de Dios, se acepta que haya una persona intermediaria y hasta un grupo que lo ayude, que le sustente espiritualmente, que lo encamine, que le ayude orando, valedero. Quienes no se dedican a servir al Señor, cuando menos, ¿qué es lo que hacen? Ofrendan dinero para sostener a quienes sí lo hacen. A eso se han limitado mucha gente y con esto voy a cerrar. Hay gente que se han olvidado del verdadero sacerdocio y dicen, bueno, yo no le puedo servir a Dios como realmente hace un sacerdote o debe hacer un sacerdote del Señor. Pero yo voy a ofrendar en la iglesia, si es posible voy a dar mi diezmo. Semanalmente ahí estará, quincenalmente, mensual, dependiendo, ¿verdad? Porque como no puedo servirle a Dios como debe de ser, por lo menos voy a dar mi ofrenda y voy a asistir a la iglesia, aunque sea una vez. Pero señores, eso no basta. No es verdad que usted tenga el tiempo tan ocupado que usted no tenga parte de ese tiempo en que usted pueda, por ejemplo, ir a un hospital a ayudar al necesitado. Usted sabe la gente que hay en los hospitales necesitados que no tienen una familia que vele por ellos, que los bañe, que les lleve alimento, comida, que ore con ellos, que es importante. Claro que usted tiene tiempo. Por eso me alegro cuando oigo hermanos de aquí mismo, de la iglesia Monte de Santidad. Hay hermanos que te dicen a ti, hermano, quisiera verte, pero no puedo porque voy a una célula. Voy a un grupo donde nos reunimos, claro. Quizá llegaste cansado del trabajo, agotado, pero ahí va a reunirte con un grupo para alabar a Dios, para fortalecerse espiritualmente. Claro que tienes tiempo, si quieres lo sacas. No solamente ofrendar en la iglesia y dar, que hay que hacerlo, sino agarrar aunque sea un día para tú visitar los enfermos, visitar a los encarcelados, a los hermanos que quizá tienen problemas, enfermos y demás. Visitar quienes, hermanos, no vinieron a la iglesia este fin de semana. Vamos a visitarlo a ver qué le pasa. Ir a donde se recluyen a los ancianos, ayudar a los ancianitos. Esa persona con problemas de Alzheimer, que ya por su edad, a veces hasta por su familia, han sido desechados. Esos niños que quedan huérfanos porque papá mató a mamá y luego se mató él. O porque papá y mamá han muerto. O sea, hay demasiadas necesidades que nosotros como sacerdotes de Dios podemos hacer. No desechemos este sacerdocio que el Señor nos ha dado. Sirvámosle y hagámoslo bien. Dios bendiga, Dios guarde. Señor, gracias Padre Santo por la disertación de hoy. Gracias Señor porque cada día nos hablas. Gracias Señor porque cada día aprendemos más de tu palabra, Señor, y somos cada día más edificados. Bendícenos, Señor, y permite
que hagamos ese sacrificio que hace el sacerdote de hoy delante de ti, Señor. Ese sacrificio de alabanza, ese sacrificio, Señor Santo, de ayudar a los demás, ese sacrificio de ayunar y consagrarnos a ti, Padre Santo, para lograr hacer un servicio agradable, Señor, ante tus ojos. Gracias, papá, por Cristo tu Hijo. Amén. Bien, señores, mañana nos proponemos terminar este tema de el sacerdocio, para el lunes, Dios mediante, iniciar un nuevo tema tan edificante como este. Dios le bendiga. Gracias, mi gente de la radio y de las redes, el Facebook específicamente y YouTube.